Bueno, estamos con Luis Burgos para realizarle algunas preguntas. Nada más ni nada menos que una por año de investigación. O sea que serán 50 preguntas. Luis, ¿estás dispuesto? Sí. Bien, comencemos. ¿Cuál fue el disparador temático? Yo creo que allá por la década del 60, los primeros años, 62, 63, 64, mis viejos tenían kiosco de diarios y revistas allá en mi ciudad, en Ensenada, donde nací, y recuerdo que eran los años donde la prensa estaba a full con el tema ovni, flotilla en Mar del Plata, plato volador bajó en Olavarría, se vio un ovni en Tandil, bajaron platos voladores en Córdoba. En esa época se llamaba platos voladores, ni se usaba prácticamente la sigla ovni, UFO menos que menos. Y yo creo que eso me fue haciendo el bocho, como diríamos en los tiempos modernos, o como dirían los chicos, ¿no? A tal punto que en la primaria, allá por primero inferior, primero superior que existía, la maestra particular, Anita, llamó a mi mamá a preguntarle qué problema tenía yo con el tema espacial. Y mi mamá le dijo, nada, ¿por qué? ¿Cuál era el inconveniente? Le dijo, no, Beba, mi mamá le decían Beba. Dice, pasa que cada vez que le digo a Luisito que haga un tema libre, me pone, vi un plato volador, anoche viajé a la luna, me secuestró un plato volador y me llevó a Marte, y todas esas locuras. Entonces ella pensaba que era una obsesión que tenía. Y bueno, y ahí mi mamá le explicó que ellos tenían kiosco y bueno, las revistas, mi viejo hablaba con los clientes en las revistas, los diarios aparecían prácticamente a diario, no es que aparecía una vez por semana, una vez por mes. Los casos sobraban, no como en la actualidad que estamos buscando un caso espectacular a ver dónde se produjo. Pero bueno, eso me fue formando un poco la idea del espacio. Yo creo que el primer disparador, a ciencia cierta, me ocurre allá por el año 65, yo tenía 9 años, una noche viajando en una camioneta de gente conocida que eran almaceneros y repartidores que hacían repartos desde Ensenada a Verónica, Punta Indio, toda esa zona, y ellos se iban los viernes a la madrugada y volvían los domingos, y siempre, como teníamos mi tía, la hermana de mi vieja, en el campo, ahí en la ruta 11, en cercanías del Arroyo El Zapata, mitad de camino entre La Plata y Magdalena, ellos nos dejaban, cuando despuntaba el sol, las primeras luces del alba de los días sábados, y al otro día, los domingos a la tardecita, cuando regresaban de hacer toda su clientela, su reparto, nos pasaban a buscar por la ruta. Nos dejaban ahí a 5 o 6 cuadras del camino, caminito a la costa, como se le llamaba antes, y mis primos, mis tíos nos venían a buscar en Zulk, y bueno, una madrugada. No me cuesta centrar bien el año, yo creo que tendría entre 8 y 9 años, yo para mí me tiraría más al año 65, yo ya estaba en tercer grado creo, y una madrugada era de noche todavía, no creo que haya sido verano, yo lo ubico entre el otoño y el invierno seguro de 1965, como lo hacíamos prácticamente semana tras semana, íbamos con el chofer, mi vieja, 2 peones, y mi vieja me llevaba a UPA, sentaba sobre ella, la camioneta era chica, había otro en la carga, donde está la carga, y bueno, iban hablando todo, y de repente es como si lo escuchara ahora, las palabras del chofer, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y miramos todo para adelante, y justo hay un lugar que se le llama la curva de la muerte en la ruta 11, porque obviamente es una curva muy cerrada, 90 grados, y han ocurrido muchos casos. Justo allí hay una figura diminuta, yo calculo que no creo que sobrepasaba el metro, a lo sumo 1,20 m, parecía un niño, pero estaba todo ataviado de blanco. Yo la cara no se la vi bien, parecía una mascarita, solamente creo, tal vez me equivoque, creo recordar 2 puntitos negros a manera de ojos, nada más. Pero era chiquitito, ataviado en algo blanco, y tenía la mano como parando la camioneta, como cuando están los inspectores de tránsito parando, que lo hacen detener a uno en la ruta. Bueno, exactamente igual, es como que estaba parando la camioneta, y yo recuerdo que iba el famoso negro Teófilo ahí, muy conocido en Ensenada, y dijo, pará, iba otro muchacho, el cordobés, también muchacho de armas llevar por entonces, y decía, pará, está loco este.
y en ese preciso momento sentimos un golpe muy fuerte, no en el parabrisas sino en la camioneta. Y bueno, pasaron 30, 40 metros y querían parar, mi vieja gritaba, yo no sabía lo que hacer, y el chofer dijo, no, sigamos, los otros querían parar. Lo que más recuerdo, que después coincidían todos en eso, es que le salía de los pies para el lado del alambrado, entre los árboles y el alambrado, justo en donde la curva hace los 90 grados, le salía como un fuego para atrás. Era como un fuego, una llama, que le salía como que si estuviera todo prendido fuego el pasto o la tierra, porque no había tanto pasto en ese lugar. Eso es lo que más me llamó la atención, y bueno, ni hablar el golpe, la figura. Hoy en día, si me dan a elegir, digo, no, un loco, un borracho, una broma. Pero en esa época donde las casas estaban una cada 5 o 6 kilómetros, que era un páramo toda la ruta, no había una casa, no había vecinos prácticamente, el vecino más cercano estaba a 2, 3, 4 kilómetros. Yo no creo ningún bromista, tampoco algo de robo, era una persona muy chiquita. Y bueno, y ahí quedó. Recuerdo que a la vuelta, cuando volvíamos al día siguiente, el domingo, paramos en ese sector y ellos buscaron a ver el lugar, se puso a la banquina de la camioneta, buscaron el fuego donde supuestamente le salía desde los pies o para atrás, no encontraron nada, y bueno, ese fue el comentario por días y días. A mí realmente me hizo el bocho eso, empezaron a hablar de aparecidos, de extraterrestres, y bueno, ni existía la palabra humanoide, nada, era todo extraterrestre, marciano. Y yo creo que para mí, a los 9 años más o menos, eso fue el disparador para que después mi cabeza empiece a rondar todo alrededor del tema de los platos voladores. Bien, ¿y el verdadero inicio? Yo el verdadero inicio, más allá de este disparador, lo tomo porque inmediatamente empecé a investigar el tema OVNI ya, con la llegada del hombre a la luna, aquel famoso 20 de julio del 69, donde estaba clavado frente al televisor, mirando a ver si detrás de la imagen en blanco y negro que se recibía, detrás de los astronautas, detrás del Apolo 11, había algún plato volador dando vuelta alrededor de ellos o en la superficie lunar. Tal es así que fue tal el boom en el mundo, en Argentina y en todas partes, a nivel local, internacional, nacional, que al otro día empecé a coleccionar las revistas, lo que decían los diarios, toda aquella proeza o hazaña que se hablaba por entonces, y empecé a formar una especie de reunión con los chicos del colegio. Empezamos a reunirnos en casa, a hablar en las horas libres, hicimos una biblioteca con revistas, algunos libritos, empezamos a dar, no conferencias ni nada por el estilo, sino empezar a debatir y a dar charlitas a los mismos alumnos, al preceptor. A veces invitábamos a algún profesor o a la directora a debatir este tema de la luna, que inmediatamente se fue volcando al tema OVNI por decantación, ¿no? Así que yo lo considero el 20 de julio del 69 como mi primer salto que di en la carrera de la ufología. ¿Tu primera investigación? Sí, yo creo que es de las más lindas porque es la primera. Encima fui solo, no había grupo, no tenía ninguno que me acompañe, solamente el bolso, y bueno, llegó de la mano de 2 policías de entonces, retirados ya, el sargento Vicente Pedoni y el cabo Elías Gitani, y que me contaron un caso estremecedor para ellos y para mí, que se me ponía la piel de gallina cuando me lo relataban, que fue en los pagos de Tres Arroyos. Yo estoy con ellos allá los primeros meses de la década del 70, entre 1970 y 1971, y esa fue mi primera investigación porque estuve en el lugar, estuve in situ hablando con ellos y me relataron la experiencia que habían tenido una noche en el campo cuando un niño va a un parador ahí donde tomaban siempre la típica ginebrita con el móvil policial, en los parroquianos, y este chico viene corriendo asustado que había caído un avión en llamas. Y bueno, una avioneta, lo que sea. Cuando fueron al lugar, Pedoni y Gitani, no había avión, no había nada. Un espectáculo dantesco porque lo primero que vieron, pegado al monte de eucaliptus, era una especie de óvalo luminoso, un aparato, una nave, como le llamaban por entonces, un artefacto que estaba ahí, que parecía prendido fuego, era totalmente iluminado, pero lo que más les llama la atención es que vieron un grupo de figuras, ellos calculan 4 o 5 personas que iban y venían lentamente dando vueltas alrededor de eso que estaba posado, y que los trajes eran luminosos, prácticamente plateados, pero resplandecientes,
y llevaban, ese es un detalle importante, una especie de tachos, dicen ellos, tarros, también iluminados en las manos. Y bueno, el mayor nerviosismo de ellos fue cuando quisieron arrancar el móvil. Ellos habían estacionado unos 200 metros, calculan, y el móvil no arrancó. Y ahí fue cuando dijeron, ¿qué hacemos? Si nos acercamos, nos quedamos acá o nos vamos caminando, porque querían salir de la escena. Y bueno, pasaban los minutos, optaron por quedarse con el chico ahí también asustado. Ellos no se acercaron en ningún momento porque era algo desconocido para ellos. No existían los platos voladores, de hecho, era allá por 1940, 1941. Y el episodio termina con que el objeto se va retirando hacia atrás, es decir, no levanta vuelo. Ellos en ningún momento vieron que levantó vuelo, sino que se fue deslizando por el campo traviesa, hasta que se hizo un punto de luz. En ningún momento vieron despegar el navío, la nave, el ovni o el plato, lo que sea. Se retiran, vuelven al lugar, y ellos recuerdan que al otro día el chico a la tarde los va a buscar de vuelta, los ubica, y les dice que había ido a caballo a recorrer el lugar por donde había estado eso la noche anterior, y había visto un gran manchón de pasto quemado, como carbonizado. Ellos no volvieron al lugar, ni siquiera se juramentaron, creo, no comentarlo ni siquiera a los superiores, y ni siquiera volvieron al lugar, se quedaron con el relato del chico, que yo siempre les decía, qué lástima que no fueron al lugar a ver qué tipo de marca, qué tipo de huella habían dejado, ¿no? Pero tanto a ellos como a mí habían pasado ya 30 años del caso y me lo contaban como si hubiera ocurrido la noche anterior. Para mí fue ese caso prácticamente lo mejor que me pasó en aquellos años, y lo considero no solamente mi primera investigación, sino uno de los mejores testimonios acá en Argentina, que a la sazón después lo doy a conocer como el primer caso de humanoides en el país. ¿Te acordás del primer grupo de investigación? Sí, porque un recuerdo muy lindo. Corría el año 72, estábamos en la secundaria. Bueno, ya había pasado lo de la luna, ya habíamos formado un grupito haciendo charlitas, y decidimos ya identificarnos, ponernos un nombre. Y, obvio, éramos estudiantes y le pusimos Hey OVNI, grupo estudiantil investigador de OVNI, que éramos todos estudiantes de primero, segundo, tercer año. Y ahí sí, ya teníamos una tecnología superior porque habíamos conseguido un viejo proyector de esos que nosotros decimos andaban a querosén, porque se quemaba la lámpara, había que pasar las diapositivas de a uno. Y bueno, era un suplicio que termine pasar el carrito con las 20 o 30 diapositivas que tenía, ¿no? Y bueno, empezamos a dar charlas con permiso de la directora. Creo que organizamos una primer charla abierta al público de ahí mismo del colegio, y vinieron un montón de alumnos con los padres. Y quedó chica la biblioteca porque yo recuerdo que había más de 100 personas, estábamos todos nerviosos porque pensamos que iban a ir 20, 30 locos, no, quedó gente afuera prácticamente, fue un éxito, y ahí nos largamos como Hey OVNI, y empezamos a hacer investigaciones, ya a reunirnos una vez por semana nos reuníamos, era una locura, y aparte hacíamos charlas en las horas libres en el colegio, todo, pero era una manera de empezar a mostrarnos, ¿no? Un grupo pionero allá por aquellos años, no existían tantos grupos, así que bueno, eso fue el mayor recuerdo de aquellos años, ¿no? Con el grupo Hey OVNI. Contame algún recuerdo de esos primeros años. Sí, después de Hey OVNI, que duró hasta el año 75, 76, porque ya terminamos la secundaria, se deshizo el grupo, algunos quedaron, otros se fueron, otros estudiaron otras cosas, y bueno, como pasa siempre, se va terminando, se va disgregando el grupo. Formamos, ya en La Plata, en la ciudad de La Plata, aunque hacíamos reuniones también en Ensenada, lo que se llamó el CIFA, Centro Investigador de Fenómenos Anómalos, ya con mayores contactos, con un poquito más de prensa. Y recuerdo que Daniel Galatro, que era prácticamente el jefe de prensa nuestro, el que se movía, que manejaba todo, era el mayor obviamente, que nosotros unos pibes, había conseguido algo insólito, pero algo realmente increíble, y que tiene un final lamentable, porque ahora van a ver por qué. Él escribe a la base aeronaval de Puerto Banana, en las Islas Bimini, en pleno Triángulo de Bermuda. Se conecta con la US Navy y le pide información de que éramos un grupo de Argentina, entre estudiantes apasionados que investigamos el tema OVNI, que nos interesaban las desapariciones del Triángulo de Bermuda, si nos podían dar algún material didáctico. Y nosotros pensamos cuando hablamos, este está loco, ¿qué le van a dar bolilla en el Triángulo de Bermuda a los militares americanos
pero ni loco. Bueno, pasó el tiempo, creo que pasaron varios meses, hasta que un día llegamos a la reunión, abre un paquete y bueno, ¿para qué? Nos habían mandado no solamente material didáctico, eso le llaman el Triángulo del Diablo, de David Klein, no le llaman el Triángulo de las Bermudas, de la US Navy, de la Marina Americana, con muchos folletos, y un microfilm con 400 diapositivas, 400 slides, donde se habla de todo el vuelo 19, el famoso vuelo 19 comandado por Charles Taylor, allá por 1945, que desaparecen los 5 aviones TB Avenger, y que bueno, hasta el día de hoy se lo dio como inexplicable. Lo lindo, que cuando se empezaron a traducir estas diapositivas, lo que nadie sabía es que se le sometió a juicio post-mortem, porque se lo declaró post-mortem a este vuelo 19, se lo sometió a juicio al capitán, a Charles Taylor, como que había sido responsable de la pérdida de los 5 Avengers. Entre pitos y flautas, el juicio estaba todo documentado en esas diapositivas en inglés, que había que traducirlas una por una. Yo creo que nunca se llegó a traducir por completo el juicio. Lo que sí, que él dominaba mucho el inglés, Daniel, y nos comentó que al final, terminado el juicio, lo declararon culpable. Este aquí que la madre de Charles Taylor, indignada, peticiona y reabren el juicio. Se vuelve a abrir el juicio, y entre idas y venidas y otros militares que declaraban y aviadores y que la madre y los abogados terminan por absolverlo. Es decir, Charles Taylor no fue declarado culpable y recuerdo las palabras, que el caso fue archivado como causado, y la desaparición de los aviones como causada por causas impredecibles. Así termina el juicio de Charles Taylor. El fenómeno fue impredecible y fue la causante de la desaparición de los 5 aviones. Ese microfilm realmente se nos fue de las manos, se nos evaporó, lo robaron, lo perdimos, nunca más lo pude recuperar. Pasaron los años, siempre estuve atrás, hasta hace pocos años atrás, un par de décadas, me cansé, nunca más lo pudimos recuperar, ni siquiera teníamos una copia, creo que ni siquiera me quedaron los folletos. Así que para mí fue el mejor recuerdo de aquellos años, y doy fe de todo lo que le digo. No sé si ahora podríamos tener un documento semejante como lo tuvimos allá por la década del 70. Muy interesante. Luis, contame cuál fue tu primera nota. Mi primera nota que recuerdo, más allá de alguna gacetilla que nos sacaba el diario local El Día, cuando hacíamos alguna charlita, ya también con el CIFA, fue allá por el año 78, cuando volvimos de Tacuarembó. Habíamos estado en el año 77 en el primer viaje a Pueblo Achar, con la famosa caída del Omni de Achar en Tacuarembó, Uruguay, y volvimos, y Daniel me consigue a mí, que yo era el locuaz, el dicharachero, como investigador o jefe de investigaciones, bueno, director de investigaciones del CIFA en esa época, y me consigue una nota con Lucio Rubinacci. Lucio Rubinacci, cuyo hijo hoy pertenece al Staff de América, también periodista. En esa época me realiza la primera nota en televisión, en el viejo Canal 2 de La Plata, era una nota en blanco y negro. Y bueno, y Lucio me decía: Burgos, con fuerza, yo te voy a preguntar, ¿existen los platos voladores? Y vos tenés que decir, y creo que sí, no, sí, existen, me decía, y hacía ademanes con la mano. Bueno, prácticamente me acobardaba un poco más. Y bueno, le hicimos, quedó bien. Lo único que metí la pata, y fue un blooper, porque en determinado momento Rubinacci me pregunta: ¿y la organización de ustedes, el CIFA, qué es? ¿Una organización civil? ¿Es comercial? ¿Es divulgativa? No, es una organización comercial, dije yo, como para darle un dique más. Después me querían matar. ¿Cómo vas a decir que era una organización comercial que no vendíamos ni una figurita, una ballenita, nada? Bueno, quedó. Se ve que no la cortaron, la nota no la pudieron cortar y quedó. Fue un blooper, pero esa nota fue un pasaje que nos lanzó después a los medios locales, empezaron las notas, todo. Pero la primera nota fue la de el viejo Canal 2 de La Plata con Lucio Rubinacci. ¿A quién considerás como tu mejor espejo? Y acá yo no tengo ningún tipo de dudas. David Vincent, el famoso David Vincent de Los Invasores, que me comía las series, más allá de todo el bocho que me hacía por los 60, yo me consideraba el David Vincent de acá porque era el tipo que estaba solo porque no tenía ni el Heidomi ni el CIFA, y yo solo iba a entrevistar a uno. Che, Luis, me dijeron que aquel vio un plato volador.
iba, ¿qué vio fulano? ¿Qué vio don Pedro? ¿Qué vio don Juan? ¿Qué vio don Carlos? A veces me tomaban el pelo, hacían en chanza las cosas. Yo me daba cuenta más o menos cuando uno me tomaba el pelo, pero era el loquito de los ovnis, el pibito que le gustaban los platos voladores. Y bueno, yo para mí me vi reflejado en David Vincent, el tipo que va solo contra todos los que rayen. Así que bueno, yo lo considero mi espejo y el mejor recuerdo de esa serie, ¿no? ¿El mejor viaje? Y fueron muchísimos porque se siguen sucediendo. Yo recuerdo allá por aquellos años haber cruzado en balsa para ir a Uruguay. No existía el puente Zárate Brazo Largo y cruzamos arriba de una balsa con autos, con micro, todo para llegar a Uruguay, después hacer la travesía hasta Tacuarembó. Fue una cosa terrible. Bueno, pero después vinieron ya en épocas más acá estos viajes que organizamos ya con ICO, con la FAO, la Operación Patagonia, la Operación Cuyo, estar ahí arriba frente a la cordillera de los Andes en la Cruz de Paramillo, donde o varias noches se asentó una de las columnas del ejército de los Andes de San Martín. Fue tremendo. La operación al noroeste fue una cosa realmente maravillosa, pero quizás el que más recuerdo, el que más me movilizó, fue porque era la primera vez que viajaba en avión, que le tenía terror y bueno, no creo volver a subir un avión por el resto de mi vida. Fue el viaje a Campo del Cielo, allá a Chaco, al paraje Las Víboras, donde fui a hacer una nota para el programa Animales Sueltos de Alejandro Fantino, que yo estaba entre el 2011 y 2012, estuve con él prácticamente esos 2 años, y me mandaron a cubrir el Campo del Cielo, donde están los meteoritos, y estar ahí entre todos esos meteoritos, donde está el 70, el 60, el 70% de los meteoritos aún enterrados. Una cosa realmente impresionante, estar ahí al lado, tocando y abrazado y sacándome fotos al lado del meteorito Chaco, el segundo meteorito más grande del mundo, de 30 toneladas. Es una cosa maravillosa, no siempre lo recomiendo. Así que tal vez por el viaje en avión también capaz que fue el mejor viaje. No veía la forma de llegar, el aterrizaje, la salida de Aeroparque. Terror que diga la azafata, muchachos, el avión se viene abajo, empiecen a rezar, ¿no? Bueno, así que pero son muchos, y yo creo que va a haber viajes tan o mejores como los que narré, pero uno siempre considera ese viaje por las vicisitudes que no que hayan pasado, sino por lo que uno pensaba que iba a pasar en el avión, ¿no? ¿Y el mejor testigo? Y yo creo que el mejor testigo, más allá de los policías del 40, de Pedoni y Gitani, de la encantadora Joliet con el caso Trancas, de los pescadores, cazadores, ruralistas y automovilistas que en tantos años me han contado sus historietas, yo para mí lo considero a Miguel Lugones el mejor testigo, profesor y óptico de la Facultad de La Plata, que me acompañó durante más de 30 años a mi lado, asesorando, investigando, colaborando, y aparte fue testigo de varios casos de ovnis. Fue el que movilizó aquella famosa foto de Aeroparque en el año 67, que después intervinieron la base aeronaval de Punta Indio y los militares de la Fuerza Aérea en el edificio Cóndor, que después el caso trascendió totalmente. Yo lo considero tal vez el pionero en materia de los famosos ovnis fantasmas, y a su vez uno de los mejores, y a mi gusto el mejor testigo que tuve, ¿no? Por la sinceridad y por la credibilidad que me daba Miguel. Así que para mí fue el mejor testigo. Luis, a tu criterio, ¿el mejor caso argentino? El caso Trancas, no hay ningún tipo de dudas, el caso Trancas, por más que lo hayan querido tirar abajo, algún trasnochado diciendo que eran militares, el caso Trancas no hay caso que se lo haya igualado por todo lo que pasó de aquella época, por lo que fue el año 63, antes y después de Tranca, por todo lo que vino después, y porque tuvimos la suerte de conocer a la maravillosa Joliet en persona, estar ahí en la finca Santa Teresa donde ocurrieron los hechos, con ella narrándonos en primera persona cómo sucedieron los hechos y sacando un poco a la luz las cosas verdaderas y dejando de lado algunas cosas que la prensa después se encargó de adornar o de querer hacer ver, y que no fue así, y que hasta el día de hoy nos une una gran amistad con Joliet. Así que para mí Trancas es lo máximo. No creo, ojalá, ¿no?, que haya un caso que lo supere, pero pasaron tantos años que nunca fue superado. Yo creo que está a la palestra dentro de los casos top a nivel mundial, está entre los 10 casos más importantes en 72 años de omnilogía en el mundo. Vos sos investigador
especialista en huellas, ¿no? Decime cuál fue la mejor huella que viste o la que más te gustó. La vez pasada, hablando en una reunión, me preguntaron cuántas huellas había visto, investigado. Sí, yo empecé a sacar la cuenta, 30 acá, 50 allá, 100 en el otro lado, 150 en otro lado, y más o menos promediando en 5 décadas, que a su vez es la especialidad mía, el fenómeno aterrizaje, buscando huellas por todos los campos, calculo que he investigado y supervisado entre 1200 y 1500 huellas más o menos a lo largo de tanto tiempo, y algunas realmente maravillosas, ¿no? Tal vez decir una es dejar de lado otras. A mí me encantaron haber descubierto los famosos 8, esos 2 círculos unidos en la parte yuxtapuesta, que viéndolos un poquitito de arriba de un alambrado, de una camioneta, de un molino, es una cosa estampada en el terreno maravillosa, parece hecha con un compás. O las huellas en herradura, esas huellas de 18 a 23 metros en herradura, las huellas en los trigales o en los sembradíos acá en Argentina, que forman verdaderos nidos. Es como si un ave gigante se hubiera posado y forma un nido, por eso les llamamos nidos de platillo. También me interesaron mucho, y las sigo muy de cerca, las huellas debajo de los alambrados, porque eso me dio la pauta que el ovni no desciende, no toca la pancita o no pone las 3 patitas en el terreno, sino que va sobrevolando al metro 20, que es la altura del alambrado, porque quedaron huellas cortadas por el alambrado, mitad de un lado y mitad del otro. Eso nos da la pauta que el ovni estuvo sobrevolando ese campo. Pero el cráter de Achar, la huella del cráter de Achar con los 8 surcos, la tierra prácticamente calcinada, eso que quedó ahí abajo, los elementos residuales que recolectamos. Pero si me tengo que quedar con una, porque todos me dicen, bueno, pero decila mejor, y me quedo con el 8 de Atalaya. Me quedo con el 8 de Atalaya de allá del año 85, donde estaban las 150 huellas, porque eso es como si hubiera hecho por un artista, una cosa, porque no era un 8 anular, como muchas veces se ocurre, era un 8 total, eran 2 círculos totales unidos uno al lado del otro, sin superponerse, una maravilla, con el pasto totalmente reverdecido. Para mí fue la más linda y la que más divulgo siempre cuando me toca mostrar alguna huella de ovni. ¿Y la mejor abducción argentina? Sí, está bien hecha la aclaración, porque por ahí a uno le pregunta la mejor abducción y empieza a hablar de los casos de afuera. No, vamos a referirnos obviamente, no porque somos argentinos, y también porque investigamos en Argentina, obviamente. Acá en el país, lamentablemente, el tema abducción no es tan común como la gente cree. No es que se llevan argentinos arriba de los platos voladores a cada rato o 10 casos por año, no. Los casos de personas secuestradas, abducidas arriba de un ovni en Argentina en 50 años que yo llevo investigando, y en 72 años de ovnilogía desde el 47 a hoy, no son tan comunes, son contados con los dedos de las manos prácticamente, porque chantas y charlatanes tenemos a patada, de gente que dice yo viajé a Marte, me llevaron, me contacté. No, los casos físicos donde hubo algún tipo de prueba como para investigar, la punta del ovillo, bueno, hubo muchas de tantos casos, pero yo considero el caso de Julio Platner, el caso de agosto de 1982 en Winifreda, La Pampa, porque para mí fue la mejor abducción por todo lo que se investigó, por el grupo local que lo investiga, el grupo CEUFO que lo investiga con los años. Nunca hubo una anomalía, nunca hubo un desencuentro, nunca hubo nada raro que sospechar de Platner, que siguió repitiendo lo mismo hasta el día de su fallecimiento. Y bueno, una persona de gran confiabilidad. Yo la consideré y considero la mejor abducción argentina. Julio Platner, 1982, Winifreda, La Pampa. Decime cuál fue tu mayor experiencia ovni. En Atalaya vivimos muchas experiencias, lo mismo que en Ugarte, cuando investigamos los casos de Ugarte allá por el año 2002, que coincidió con el tema de las mutilaciones. Y bueno, estuvimos mucho tiempo, hasta hace pocos años atrás, que estuvimos yendo y viniendo a Ugarte, ese pequeño pueblo bonaerense que está ubicado entre 25 de Mayo y Chivilcoy. Ahí vivimos muchas experiencias, pero yo creo que la más fascinante fue la más conocida incluso de todas, porque la cadena History Channel la registró, la documentó y estuvimos haciendo con la producción del programa. Fue aquella la famosa noche del 4 de marzo del 86, ¿no? Donde estuvimos 45 minutos
frente a dos ovnis, lo que yo siempre digo, una danza aérea, un show aéreo, prácticamente arriba de nuestras cabezas. Y bueno, en determinado momento hicieron un acercamiento, uno de los objetos, el otro se quedó en las alturas, el que se acercó retrocedió, y ya cuando hizo el segundo acercamiento, uno de los testigos, que éramos 7, Rodolfo, dio la orden de tirarse cuerpo a tierra, porque evidentemente parecía como que el objeto se nos venía. Yo creo que por todo lo que se comentó, por todo lo que fue, por todo lo que vivimos y después cómo trascendió el caso, para mí fue la mejor experiencia que tuve en el tema de los ovnis, ¿no? Porque la viví y yo vi que eso no eran 2 helicópteros, ni 2 aviones, ni 2 globos, ni 2 drones, que no existían. Eran 2 objetos no identificados que estaban allí, que nos vieron a nosotros, que hicieron 2 acercamientos como diciendo, bueno muchachos, córranse porque tenemos que bajar. Tal es así que yo siempre cuento, yo ya sabía para dónde correr, dejaba la linterna arriba de uno de los autos y se acercaba más, decía, bueno muchachos, de los 7, uno que quede vivo, los otros 6, lo lamento. Yo me jugaba la vida que iba a quedar vivo yo, porque yo sabía dónde estaban los atajos, los alambrados y las tranqueras. Los otros se iban a llevar todo por delante. Pero bueno, yo siempre juego con eso. Yo creo que fue la mejor experiencia que tuve. Ojalá tenga algo similar en los años que me quedan. Fue en la Atalaya, en el famoso campo de las 150 huellas, y ahí al ladito de la tranquera donde comenzaban las huellas prácticamente, ¿no? Ahí en esa noche. ¿Y tu mejor investigación? Yo creo que fue Tacuarembó, Pueblo Achar. Estuvimos años investigando, desde el año 77 que realizamos el primer viaje hasta el año 88, 11 años después que culminamos trayendo los elementos, las piedras se le llaman, no eran piedras sino eran metales, que fueron analizados en distintas dependencias oficiales, como ya todo el mundo lo conoce y está por todos lados, en internet, en YouTube. Bueno, por el viaje, por la cantidad de años que transcurrieron, por los testigos confiables que vimos, por lo que vivimos en el momento, en el lugar, y por los análisis que para nosotros fueron contundentes, para mí yo creo que fue la mejor investigación, porque son contados con los dedos de la mano los casos que hay de análisis oficiales, porque muchos hablan, sí, se van a hacer los análisis fueron derivados tales elementos, tales rastros para ser sometidos a análisis, pero los análisis no aparecen nunca, como dice la canción, el poncho no aparece. O sea, lindo es que aparezca los elementos, los análisis con alguna facultad, algún organismo oficial que lo avale, no que diga esto es extraterrestre, esto es de otro mundo, esto es de otra dimensión, de otro universo, no, que esté la firma de Juan Pérez, matrícula número tal, químico, físico, organismo oficial tal instituto, tal facultad. Porque que me lo haga el vecino y que me diga, Luis, no te puedo dar mi firma porque me comprometés, no me sirve para nada. Entonces, nosotros tenemos hecho por distintas dependencias oficiales, hasta la factura de los que nos salieron en esa época, los análisis en los distintos institutos, tenemos todo. Cosa que lamentablemente en Argentina brillan por su ausencia. Entonces, por eso yo siempre digo que yo tengo piezas, rastros, elementos de un ovni. Ahora, si los que tripulaban ese ovni eran Made in USA o Made in Pléyades, eso es harina de otro costal. Yo tengo elementos certificados de un objeto volador no identificado que dejó sus rastros en aquellas huellas de Achar. Después, lo que se diga a nivel de ciencia oficial, eso corre por quien lo dice. Yo tengo elementos de un ovni. Reitero, si ese ovni adentro venía un piloto de la USAF o venía un enano verde de Orión, de las Pléyades, o eso, vaya a saber de dónde, eso es discutible. Pero yo tengo restos de ovni en mi poder. El ovni no tiene patente. Decime cuál fue la mejor petición oficial que realizaste. Y no fueron muchas, pero fueron muy valederas. Yo me acuerdo mucho cuando llevamos los hongos y le elevamos un pequeño cuestionario a la doctora Gamundi, en ese entonces directora del Instituto Carlos Espegazzini de La Plata, que es el instituto número 1 en la provincia de Buenos Aires en la taxonomía de hongos. Allí le preguntamos a la doctora, nos respondió amablemente, ella con su versión clásica ortodoxa, nosotros con la nuestra en materia de relacionar con el tema ovni, ¿no? Para mí fue una cosa muy, muy interesante eso, porque es un instituto oficial, dependiente del museo local, y bueno, fue una linda experiencia.
Después le elevamos carta al entonces presidente Menem, recibimos carta como respuesta que le interesaba el tema pero no nos podía atender por cuestiones múltiples, etcétera, etcétera. Le mandamos el 24 de junio del año 87, cuando se cumplían 40 años de OVNI en el mundo, le mandamos un telegrama oficial a Alfonsín, invitándolo, entre comillas, invitándolo a que dé a conocer ya por entonces los casos que tenía el gobierno guardado, ¿no? Que dé a conocer los casos Tosecre. Bueno, fueron cosas que uno fue haciendo, pero quizás lo mejor, porque tuvo cabida, fue aquel anteproyecto de ley que presentamos en mayo del año 87 en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde nos dieron el expediente P14/8788, y que después incluso fue tratado en tablas. O sea, fue tratado el expediente en tablas, esta locura de generar un anteproyecto de ley que quería introducir el tema en los colegios, que sea declarado de interés provincial o nacional, etcétera, etcétera, todo lo que pedíamos. Pero al menos tuvieron la valentía en aquella época de tratarlo en tablas. Obviamente, después habrá quedado cajoneado, lleno de telaraña en un archivo, pero bueno, la iniciativa la tuvimos, o sea, seguíamos golpeando puertas, ¿no? ¿Cuál crees que fue la mayor conspiración? Sin dudas Montegrande, 26 de septiembre del 2011, Montegrande, cerca de Seiza, en la provincia de Buenos Aires, caso que lo seguimos muy de cerca hasta hace poco tiempo, y lo seguimos obviamente de tanto en tanto, por todo lo que vivimos, por todo lo que pasó, cuando se querían desviar la atención a otras hipótesis, que era un meteorito, que era chatarra espacial, que era una prueba, que era una bengala, etcétera, etcétera, que eran varias cosas. Y bueno, ahí fue cuando lanzamos la hipótesis del OVNI. Para mí era un OVNI muy chiquitito, una sonda, que lamentablemente tuvo un accidente y con poca fortuna para una víctima, una mujer peruana. Hubo heridos, hubo tremendos daños materiales en la mampostería de esa manzana y cuadras a la redonda. Fue el caso de mayor ocultamiento, uno de los 5 casos de mayor ocultamiento. Los otros fueron el famoso caso Pedemonte, allá en Los Papagayos, en 1985 en Mendoza, el caso de Orán, en la frontera con Bolivia, entre Salta y Tarija, en el año 78, el OVNI caído en Joaquín B. González en el año 95, y bueno, hubo varios, pero la mayor conspiración, el mayor ocultamiento, yo no tengo ningún tipo de duda que fue Montegrande, y lo sigue siendo, ¿no? Por todo lo que vivimos y por todo lo que no nos dijeron, por todo lo que quisieron desviar la atención. Yo siempre digo la famosa hipótesis del tío gasista, que algún político trasnochado quiso desviar porque tenía un tío gasista y sabía lo que era una explosión de gas. Ahí los medios compraron la hipótesis del gas y bueno, se terminó tirando abajo el caso diciendo que había sido la explosión de un horno pisero. El caso se derivó a la UFI 6 de Lomas de Zamora, fue declarada la familia Sequeira como culpable del suceso por tener un horno. Bueno, como todos sabemos que fue otra cosa, ¿no? Todos sabemos que fue otra cosa. De tantas que tenés, ¿cuál es tu mejor hipótesis? Sí, yo no tengo dudas tampoco aquí. Tal vez la hipótesis 100 es la que más bajonea a la gente, ¿no? Porque yo siempre digo que de 100 casos OVNI, 90 son confusiones o fraudes, y más en estos tiempos. El 9% son prototipos americanos, no tengo ningún tipo de duda de esto. Y el 1% restante es el famoso plato volador o OVNI inexplicable, ¿no? Habiendo miles de casos en el mundo, solamente con el 1% nos alcanza y sobra. Esa es la famosa hipótesis 100. Pero también a muchos no les gusta porque dice que soy muy tacaño en dar ese pequeño porcentaje. Pero son miles y miles de casos con ese 1%. Después el fenómeno selectivo, que lo comenté ya durante décadas, que el fenómeno no es igual, por más que lo quieran hacer creer, no es igual en todo el mundo. No es el mismo fenómeno OVNI de Argentina que el que aterriza en España o que el que aterriza en Inglaterra o en Estados Unidos. El fenómeno es selectivo, actúa de una manera según la región y hasta según el país. Pero la mejor hipótesis, el mejor acierto fue la famosa hipótesis decimal, ¿no? Que la lanzamos a fines del 84 y la hicimos prensa, recuerdo con el diario Clarín, que me hizo una nota muy interesante a principios del 85, allá por enero, donde en base a mi estadística yo anunciaba que en el año 85 se iba a producir una gran escalada de OVNI. Veníamos de un año 84 flojo, 83 más o menos, 82 y 81 muy pobre en OVNI, y yo me aventuré a decir que en el año 85, de acuerdo a mi hipótesis decimal, cada 10 años se iba a producir un evento de gran escala en Argentina, y daba horarios, lugares, posibles fechas, etcétera, etcétera. Pasaban los meses y no había un OVNI ni bajado de escobazo.
Y bueno, allá por junio, los periodistas que se habían hecho eco de la hipótesis me empezaron a picotear, ¿no? ¿Qué pasaba? Que no vienen los ovnis, si ratificaba o rectificaba. Y no, ratifiqué la hipótesis. Para mí era cuestión de tiempo, que iban a volver en gran escala, en forma masiva, y tal es así que llegó agosto y bueno, algunos me querían pasear en anda, ¿no? Porque decían cómo la había pegado. Llegó agosto y se dio una escalada de ovnis que fue todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, que culminó allá por enero, febrero del 86. Se produce el boom de Capilla del Monte con la huella del pajarillo el 9 de enero del 86, pero en el año 85 se producen los casos de Atalaya, el ovni del 17, ovni aquí, ovni allá, caídas, UFO crash, filmaciones, fotografías, seguimientos a los automóviles, huellas en los campos. Fue realmente impresionante la oleada 85. A raíz de ahí dije, bueno, si la pegué, y si no la voy a seguir manejando esta hipótesis. Y bueno, hoy por hoy puedo decir que yo creo que en el 70% no estoy errado y que es la mejor hipótesis, que es una herramienta fundamental para predecir dónde el fenómeno puede actuar, ¿no? Nada más que eso, no pidan que el ovni baje y lo salude el tripulante en su casa o en un campo, ¿no? Contame cuál fue el mayor desengaño temático. Tal vez no fue tan temático, pero tiene que ver, obviamente, porque así como yo en el año 69, aquel 20 de julio, que doy como comienzo a mi carrera de ufólogo, estaba mirando a través del televisor si había platos voladores de Estrada de los Astronautas, con el correr de los años, a los pocos años, 10, 12 años, ya promediando la década de los 80, empecé a sospechar, empecé a hablarlo en círculos íntimos, después me largué a hablarlo en alguna nota de prensa, en algunos congresos, a los investigadores, de que el hombre no había llegado a la Luna. Empecé a escribir una nota llamada Héroes de Papel, que todavía anda dando vuelta por internet, incluso en nuestro sitio OVNI Siglo XXI se la puede visitar. Tal vez esté un poco desactualizada porque hace mucho que la escribí, pero es un poco abrir los ojos a la gente, y para mí fue el mayor desengaño, ¿no? Yo siempre digo que tal vez fui el primer argentino o uno de los pocos argentinos pioneros que descreyó del hombre en la Luna. Cuando yo lo decía me miraban de reojo, me decían, este está loco, ¿qué está diciendo? Era un boom, que el hombre había llegado a la Luna, a Estados Unidos, más que el hombre obviamente, que dominaban el mundo sin disparar un solo tiro, todos sometidos y agachando la cabeza atrás del país del norte. Y yo empecé a sospechar, y sobre todo con las fotos, con cosas que, bueno, hoy por hoy yo creo que el 80-90% de la gente descree, porque las pruebas no son para nada fiables. Es más, son contundentes los fraudes que se han montado, ¿no? Tal es así que el 14% de los yanquis, en una encuesta de Washington Post hace más de 20 años, ya descreía de la llegada de ellos mismos, ¿no? El 14% de la población yanqui son unos 30-40 millones de personas, prácticamente lo que es el país entero nuestro, Argentina. Yo siempre digo que a la Luna tal vez el error fue que quisieron poner hombres, tenían que haber enviado robots y no humanos, tipo androides, y bueno, ahí nadie sospechaba de nada. Al decir que habían llegado con el hombre, que habían bajado, bailado, andando en carrito, bueno, ya ahí empezamos con una cosa hollywoodense que después se terminó desacreditando por completo. ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento? Esto es una encrucijada, porque a medida que fue pasando el tiempo fuimos descubriendo y fui descubriendo muchas cosas que para bien del fenómeno de la ovnilogía, ¿no? Tal vez haber descubierto zonas calientes donde el fenómeno ovni actúa más que en otras, el nido, el famoso nido argentino, haber descubierto dónde está ubicado el fenómeno ovni bajando, los 8, las huellas en 8, las huellas debajo de las alambradas, haber descubierto limaduras de hierro en varias ocasiones, que hoy por hoy todo el mundo anda con el imancito dando vuelta alrededor de una huella buscando limaduras. Pero bueno, para mí fueron los polos que adosé a las famosas vías férreas, a los tendidos de alta tensión, el agua. Le fui adosando otros polos que muchos me decían, pero ¿estás seguro, Luis? Sí, fueron los molinos. Los molinos, un polo tremendo de atracción del fenómeno ovni, las taperas, ovnis merodeando, saliendo de las taperas, de las construcciones abandonadas, los laureles, cuando muchos me decían, ¿los árboles de laurel? Sí, los árboles de laurel. Y bueno, todo eso fue formando toda una bibliografía propia de polos de atracción que para mí fueron tal vez el mayor descubrimiento, lo que yo puedo aportar al fenómeno ovni durante tantos años, ¿no? Decime cuál fue el mejor bautismo que realizaste. Y fueron muchos, porque yo cada vez que hago una investigación, un estudio, un análisis, siempre le adoso algo para que quede, para que la gente lo identifique.
no sé, el nido argentino, con la zona de Huellas acá en la provincia de Buenos Aires. Bauticé el corredor del oeste allá por el 2008, toda esa zona, esa franja saliendo ya de Capital entre Ramos Mejía y prácticamente Luján, un corredor paralelo a la Ruta 7, por la gran cantidad de avistamientos que se produjo. El Omni el 17 también fue una marca, un sello registrado que lo puse en época. La zona 72 acá en La Plata, donde una zona muy acotada, una de las más acotadas del país. Después bauticé a Olavarría como tierra de humanoides, pero yo creo que el que más ha pegado, porque es el que más la gente mira para arriba y sale en las vigilias y empieza a comentarnos, es Lucy, la famosa luciérnaga que bautizó allá por el 86 Juan Sebastián Pagano en Paraná, y bueno, yo lo acoté, puse el diminutivo Lucy, y hoy todo el mundo vi a Lucy, Luis, vimos a Lucy, me pareció ver a Lucy, etcétera, etcétera. Yo creo que quedó como una marca registrada. Así que tal vez esos fueron los mayores bautismos que me gusta, porque le quedan en la mente de cada oyente, de cada lector, de cada ufólogo, ¿no? Decime cuál fue tu mayor error. Y sí, fueron muchos. Algunos casos mal investigados, que yo creo que si hoy lo volvíamos a investigar, los volteábamos, los tirábamos abajo, y en esa época nos comimos gato por liebre. Algunas fotos que también validamos, o videos, ¿no? Hoy después con esta tecnología se descubrió que eran truchadas, como se dice vulgarmente. Pero quizás el mayor error fue, que no me lo perdone y no sé por qué, nos fuimos esa noche de Atalaya, aquella noche del 4 de marzo del 86, porque si estábamos con ese fenómeno ahí, que después se retira para la zona sur, de Punta Indio, Punta Piedra, se retira, no lo vemos más, y a los pocos segundos, al minuto, se prende ahí en el campo ese objeto que ya es como que nos estaba mirando o escondido con las luces apagadas, porque cuando se retiran estos dos objetos, que pasaron 45 minutos, se prende eso en el campo a unos 200, 300 metros nuestros. Es decir, que eso ya estaba cuando nosotros llegamos, y durante toda esa experiencia estuvo ahí con las luces apagadas. Solamente se encendieron cuando se encendió la luz de ese ovni posado, prácticamente a un metro y medio del suelo, cuando se fueron los dos objetos. Ahí nos dimos cuenta de que eso estaba ahí. Y bueno, de los 7 nadie dijo, muchachos, vamos a encarar, crucemos la tranquera y vamos al encuentro, porque eso apagó la luz y seguía estando ahí. ¿Por qué me fui esa noche? No me lo puedo perdonar. Hoy en día encaramos y bueno, Pato Gallareta. O vemos el piloto que dice USAF, o vemos el marciano, pero no sé por qué esa noche nadie se percató de irnos. Solamente comentábamos qué lindo que fue aquello, que después se prendió, se apagó, pero nosotros lo fuimos y eso quedó en el campo a 300 metros nuestro con la luz apagada, porque en ningún momento se elevó. Después con el tiempo yo me percaté y digo, pero ¿por qué no fuimos? Y se lo fui preguntando uno por uno. No, lo que pasa que nos quedamos, no, ¿por qué no fuimos? Hoy por hoy, muchachos, vamos, la vanguardia, 3, 4, 5 ufólogos, cruzamos la tranquera y empezamos a darle hasta llegar al encuentro. Era lo que estamos buscando, toparnos con un ovni, con un extraterrestre, con lo que sea. Bueno, esa noche lo tuvimos todo en la palma de la mano, y hasta el día de hoy no me lo perdono, que fue un error habernos retirado sin nadie mediar palabras, porque ni siquiera es porque teníamos miedo ni estar nerviosos. Ya está, lo vieron, bárbaro, bueno, pum, juntamos todo y nos fuimos. Y eso quedó ahí. Una cosa insólita, realmente insólita. Uno dice, no, nos dominaron la mente. Yo qué sé, no sé. La cuestión que nadie atinó a decir, de los 7, muchachos, vamos a quedarnos porque eso todavía está ahí. Me parece que esa no te la perdonamos nadie. ¿Y el mayor chasco que viviste cuál fue? Sí, fueron aquellos casos que reinvestigamos y años después se derrumbaron, ¿no? Porque yo siempre digo que aquel que ve un ovni, como vimos nosotros esa noche en Atalaya, no nos olvidamos más. Y si lo vemos mucho más cerca, más todavía. El paisano, el pescador, el cazador, el ruralista, el automovilista que tuvo un encuentro cercano con un ovni, y en su época era un ovni azul violáceo, y a los 20 años nos volvemos a encontrar y nos dice, no, era verde, evidentemente algo está fallando. Hay relatos que son como si hubieran transcurrido la noche anterior y han pasado décadas, obviamente. Fueron muchos los chascos, haber ido hasta Capilla del Monte, a la Puerta del Cielo, a buscar a Ers, cuando nos hicieron creer que había en un video, habían filmado a él y resulta que eran las luces de Jesús María, ¿no? Una cosa increíble. O en Malabrigo, en el norte de Santa Fe, que habían dicho que se producían crop sight y eran burdos dibujos hechos por principiantes allí en el Trigal, una fantochada. Y bueno, pero yo creo que el mayor chasco fue Areco, los círculos de Areco, que los quisieron vender los charlatanes, los mercantilistas de siempre, como el gran caso que habían aterrizado y habían dejado 3 marcas ahí al costado de la ruta,
en el Aeroclub de Areco, y bueno, ahí fueron varios pilluelos, un combo de varios pilluelos, tal vez algún político, algún periodista, y armaron todo ese circo que tuvo una gran prensa, pero hasta el día de hoy no hubo una prueba concreta de que ello haya sido el posamiento de un ovni, porque evidentemente, como decimos siempre, si fue una huella de un ovni, a ese ovni le pegó un meteorito en un costado, porque prácticamente uno de los bordes del círculo se metía para adentro, o sea, chocó con algún meteorito, ¿no? Estaba abollado. Así que bueno, yo creo que va a seguir siendo por los meses y años tal vez el mayor chasco de ovnis en Argentina. El mayor apriete. Cuando estuvimos en Achar, después nos llegó la versión y Daniel nos dijo, yo vi 2 personas ahí con pilotos negros, pero pensé que era por el tiempo que estaba como lluvioso, pero después Daniel me dijo que esas 2 personas con pilotos negros podrían ser 2 HDS, o sea, 2 hombres de negro que nos persiguieron por todos lados, porque realmente estuvieron en varios lugares donde nos movilizamos esos días que estuvimos allá en el primer viaje, pero no sé, porque no nos apretaron. Fue una presencia nomás media rara. Después hubo alguna carta por debajo de las reuniones donde nos reuníamos, nos dejaban algunas cartas. Las pinchaduras de teléfono fueron mortales, las que sufrimos con el caso Monte Grande. Apenas salimos de Monte Grande, ya en la ruta nos ponían las grabaciones que habíamos hablado hacía 15, 20 minutos atrás con la gente, que después esas pinchaduras estuvieron durante todo un mes y medio, y encima yo las denunciaban en el programa de Fantino y seguían las pinchaduras. Bueno, fue una cosa realmente insólita, ¿no? Quizás, no sé, el mayor apriete fue el caso de los pescadores, porque hubo 3 víctimas. Allá por el año 97 desaparecen 3 pescadores en el Río de la Plata, a la altura de La Balandra, en la costa de Berisso, y yo por entonces escribía en el suplemento de crónica del fenómeno OVNI, y entre los hechos misteriosos del Río de la Plata pongo el caso que fue uno de los hechos más curiosos, porque desaparecieron, se evaporaron, etcétera, etcétera, y tal es así que después un par de meses me llama el padre de uno de los pescadores diciendo: Burgos, mire, yo sé que usted dijo esto, me gustaría conversar con usted porque a ver qué pasó con mi hijo. Y bueno, yo digo, prácticamente le di a entender que bueno, qué mejor que si no aparece más, que se lo hayan llevado los platos voladores, ¿no? Porque qué le voy a decir, su hijo está muerto, posiblemente no aparezca más, yo qué sé lo que había ocurrido con esa gente. A tal punto que había un olor raro, una matufia rara en el medio. A este hombre después lo siguió un auto viniendo del lugar por la ruta 11, lo tiró a la banquina. Cosas raras que se sucedían, que se habían visto en tal lugar, que después no los vieron. Cosas muy sospechosas, ¿no? Y a tal punto que recibí un llamado una vez de un militar que decía que era de Campo de Mayo, que no me meta con ese caso porque iba a sufrir las consecuencias, que pum, que pan, que... Al final no me acuerdo si lo insulté o qué, y le corté, y discutimos y le corté. Pero tal vez fue un merodeo ahí para que no toquemos más el caso, no sé, pero no lo considero tampoco una aprieta que diga, no, Burgos, no investigué más esto. Yo en 50 años que investigué con todos los gobiernos de facto, con gobiernos militares y civiles democráticos, a partir del año 83 obviamente, nunca tuve un problema, nunca nadie me dijo, Burgos, no investigué más porque va a tener consecuencias. ¿Cuál fue el mayor peligro o susto que te llevaste? Y hubo algunos, uno de tanto viajar en viajes, vigilias y rutas, qué sé yo, allá por el año 78 volviendo de Córdoba, en la ruta hubo una curva muy cerrada de 90 grados que casi nos matábamos, no sé, creo que pasó el otro auto nos pasó a 5 centímetros, fue una cosa impresionante, cerré los ojos porque pensé que nos matábamos. Después la noche que yo siempre recuerdo de los rayos, ahí en la ruta 11 fue una cosa impresionante, una tormenta de rayos, que caían los rayos al lado de la ruta entre el alambrado y el camino, y caían al lado de la combi, de la camioneta, y yo dije, acá sí que nos parte un rayo. Digo, no llegamos a La Plata ni loco. Embarcarse unos policías nos pusieron arma en mano contra el automóvil, porque estábamos arriba de un cerro esperando a los ovnis con Amalia, con el famoso caso de Amalia Aurelia Arrieta, y nos pusieron contra el móvil, nos revisaron porque se pensaban que éramos cuatreros, qué sé yo. Después en una noche en Mercedes, en una charla, fuimos a dormir después a un convento, al convento de Mercedes, donde se había filmado la película La extraña dama con Luisa Curió, y estábamos prácticamente solos en el convento y querían entrar ladrones ahí que estaban armados. Bueno, después desistieron porque no pudieron entrar. Fueron muchas vicisitudes, pero tal vez el mayor susto o peligro, no sé si peligro porque no me di cuenta, pero el mayor susto sí fue investigando
como digo siempre, en el año 85, el famoso caso del hombre gato acá en la ciudad de La Plata, donde estaba colaborando yo con la policía y ellos me llevaban con el móvil todas las noches. Yo le estaba dando una mano a ellos y a la gente que estaba aterrorizada. Y algunos vecinos, unos loquitos de ahí del barrio, pensaban que era yo el hombre gato y me hicieron una cama con Guillermo, que estábamos investigándolo, nos metieron en un pasillo una noche diciendo ya está, y bueno, entramos como mosca, fuimos al pasillo y ahí nos rodearon, me agarraron del cogote, me pusieron una vaina que no sé, tendría 30 centímetros, cuando la miré después me quería morir, ¿no? Me traspasaba. Y tuve que decir que bueno, que me lleven con la policía, que no me querían llevar, me querían cocinar ahí. Uno decía, no, de acá no sale. No, llévame con la policía y declaro. Y bueno, me sacó afuera y ahí me reconoció la gente, no, si es Burgo el investigador que está acá, ¿qué investigador? Yo le dije, somos de la FAO. ¿Qué? FAO ni FAO. Cualquiera. Así que bueno, lo agarraron por atrás, le sacaron, después lo metieron preso. Yo creo que el tipo hacía 5 centímetros y me incrustaba. Yo pienso que fue tal vez lo más peligroso que viví, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Cuál fue tu mayor sorpresa? La mayor sorpresa fueron dos. La última fue la libertad que me dio Alejandro Fantino, para comentar el caso Montegrande, un caso muy complicado, con organismos oficiales intervinientes, la gente dudando, la prensa presionando. Haberme dado la libertad de decir que en Montegrande lo que causó la explosión fue un ovni, que lo dimos en primicia prácticamente allí, fue para mí una sorpresa, pues yo pensé que me iba a decir, no, Burgos, esto no lo digas porque nos compromete. No, totalmente, tanto él como el productor ejecutivo me dieron total libertad para hablar y decir lo que quería, prácticamente piconear a las fuerzas, no solamente a las fuerzas de seguridad, sino a todos los organismos oficiales intervinientes. Pero quizá la mayor sorpresa, la que más recuerdo, fue allá por el año 86, cuando estaban los sucesos de Atalaya, donde corríamos con 9 Diario, Canal 9, con Canal 13 en el noticiero del mediodía, con el noticiero de Canal 11, íbamos a un lado y a otro, no dábamos abasto por la gran cantidad de prensa, Diario Popular con los títulos en las tapas, ovnis, aterrizajes en Magdalena, ovnis se pasean impunemente. Bueno, fue un descalabro de prensa impresionante que a mí me dio el gran lanzamiento para ser conocido. Y me llevé la sorpresa que me cita Luis Clur, que por entonces era productor ejecutivo del canal, el capo del noticiero, que después se pasó a Canal 13 con Telenoche, fue un ganador creo que ganó 4 o 5 Martín Fierro con el noticiero, y en esa época Luis Clur me dice, ¿estás capacitado para hablar todos los jueves en vivo con Pichuqui Mendizábal iba a ser mi partener? ¿Tenés 1 o 2 minutos más no para comentar este caso u otro que quieras? Sí, le digo, no hay problema, don Luis. Y ahí quedé prácticamente parte del 86, todo el 87, todos los jueves en vivo, redondeando en 1 o 2 minutos el tema OVNI, tanto los casos que se venían produciendo como los que estábamos investigando. Para mí fue realmente una sorpresa, porque fue el lanzamiento mío en la televisión argentina, y estar en vivo, no saben lo que es, lo que vale el segundo en televisión, ¿no? Y bueno, y un gran recuerdo también con Pichuqui Mendizábal, que me daba pie para todo, a pesar de que no creía en el tema. En esa época él también hacía el famoso Hecho Increíble, que era un poco más una parodia que otra cosa. Bueno, y yo hablaba de ovnis. Luis, ¿cuál considerás la mayor sospecha OVNI? Personalmente tuve muchas sospechas de estar frente a un fenómeno OVNI, de decir, bueno, esta es la prueba contundente que estamos buscando, con las piedras de Uruguay, allá en
en Ugarte, en la entrada de Ugarte, por ejemplo, teníamos la sospecha de que ahí en la entrada de la estancia La Esperanza era el punto clave del inicio de todas las apariciones. En Punta Piedras, allá en el 2015, nos pasó por arriba un bólido que teóricamente tenía que haber roto la barrera del sonido, y en completo silencio, y tiró un cono de luz hacia nosotros y siguió a una velocidad espantosa. Esas cosas te dan la pauta de que evidentemente hay algo no convencional, de que vos sospechás, bueno, esto es definitivo, acá no hay ningún tipo de duda. En Villa Montoro, recuerdo con el caso de los enanitos en 1983, cuando el doctor Girbal me dice, mirá el olor que hay acá en el molino, y había un olor a azufre impresionante, y me dice, seguramente estos están en otra dimensión, o sea, o en estado de invisibilidad, y a mí me entró la duda también, o quizás el caso de la sonda allá en Juárez Selman, la sonda de Iturbide, que es un caso que trajo mucha polémica y que siempre tuvimos las dudas de qué fue ese artilugio que fue cayendo. Pero yo creo que tal vez la mayor sospecha, vuelvo a Atalaya, vuelvo a los pagos de Atalaya, allá la famosa noche del 4 de marzo del 86, porque estaban actuando ahí, había 150 marcas, y esa noche para nosotros fue realmente la frutilla del postre, ¿no? Porque ahí comprobamos con ese avistamiento de que no era en vano lo que decía la gente, y no eran en vano las 150 marcas, estaban aterrizando ahí, el fenómeno estaba ahí. Y cuando esa noche vimos lo que vimos, dijimos, bueno, ya está, confirmado, acá está, el fenómeno ovni está actuando acá. Esa creo que fue la mayor sospecha que tuve. ¿Y la mayor duda nunca aclarada? Y hay muchas, pero yo creo, mira, a mí me dijeron, qué sé yo, que una vez en Los Simpson apareció un capítulo de que había aterrizado un ovni, estaba la huella y buscaban un investigador, un ufólogo de Argentina, y vino un personaje con una gorra colorada que decía FAO. No sé si se hizo alusión a mi persona o qué, pero nunca pudimos encontrarlo ese capítulo. Ojalá, porque la verdad que me quedó siempre la duda, ya pasaron muchos años y quiero sacarme esa duda si realmente se basaron en nuestra entidad y en mi persona, ¿no? En la serie Los Simpson, que ha tocado varias veces el tema de los marcianos, los extraterrestres. Y después otra duda que siempre me quedó a la espina y que nunca la pude aclarar, ocurrió allá en 1985 en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, cuando tuvimos una entrevista, entre tantas peticiones oficiales que hacíamos, tuvimos una entrevista con el director de Islas, que pertenece al Ministerio del Interior. En esa época estaba Juan Portesi y en la gobernación estaba el doctor Armendari. Nos citaron, fuimos, concurrimos a un despacho, a una dependencia, esperando que venga una persona que después era del servicio de inteligencia, porque incluso me dio la tarjeta, pertenecían a la CIDE. Le dimos todo el material, hablamos más de 40 minutos, casi una hora, intercambiando opiniones. Y bueno, pero lo que me llamó la atención es que era una mesa larga, con varias sillas, estábamos los dos en una punta, y en la otra punta había otra persona, una persona adulta, de edad, que estaba como que se dormía en la silla, con los brazos cruzados, y yo no me animé a preguntarle, ni le dije qué hacía ese personaje ahí. Después me entró la sospecha de que me estaba grabando, porque obviamente que está todo cableado, si hay que grabar conversaciones, esta gente que lo hace tan bien hoy, esto fue de siempre, los servicios de inteligencia son pioneros y van a la vanguardia de esto, ¿no? Pero siempre me quedó la duda como que él estaba grabando este personaje o que estaba escuchando, no sé, la verdad nunca me lo aclararon. Después yo perdí contacto con estos personajes y bueno, después hicimos otras peticiones oficiales, pero esto fue una duda que nunca se me aclaró, ni lo de los Simpsons ni lo de la Casa de Gobierno en 1985. La mejor chanza irónica. Y bueno, fueron muchas a lo largo de tantos años. Siempre ponemos un aditamento a algunas cosas, porque lo decimos en forma irónica, sin insultos ni agravios. Siempre todo lo que contestamos lo contestamos en forma irónica, y así fueron surgiendo títulos, personajes. Por ejemplo, una de las cosas que inventamos fue el fierrazo de oro. Todos los casos ridículos de chantas que andan dando vuelta por ahí,
le entregamos a fin de año el fierrazo de oro, de bronce y de plata, ¿no? Al estilo Martín Fierro. Después el tema del personaje, la figurita, hay varios personajes. Por ejemplo, yo creo que lo que más caló en el mundillo ufológico fue Piñón Fijo y los Piñones, ese personaje que yo recreo del Comodoro de la Comisión Oficial del Fenómeno OVNI, que en vez de hacernos llorar nos hacía reír. Entonces, qué mejor que Piñón Fijo y todo el séquito de ufólogos traidores pegados ahí a las medallas de estos militares, los bautizamos como los Piñones, ¿no? Que quedaron en la historia negra de la ufología argentina. Y después, una vez que desaparecen estos oscuros personajes, aparece en escena un Comodoro y le ponemos como está solo como San Filipo el día del amigo, y lo bautizamos el Llanero Solitario. Así que bueno, el fierrazo de oro, el Llanero Solitario, los Piñones. Yo creo que los Piñones y el Piñón Fijo fue lo que más obtuvo como forma irónica de lo que dijimos, y que caló mucho en la gente, y ya prácticamente lo adoptó en forma de risa cada vez que lo mencionamos. Decime, ¿cuál fue la mejor organización argentina? Y ahora yo creo que cuando fundamos la FAO en 1984 fue la FAO, una organización de que empezamos 15 a 20 personas en la ciudad de La Plata aquel 28 de diciembre, y bueno, nos transformamos en una entidad de más de 150 personas que rondan los 200 miembros hoy en día en todas las provincias en nuestro país, y corresponsales en el exterior. Y bueno, con ICOU, que se creó en 2014, también adosamos todos los miembros e integrantes de cada entidad que forma ICOU. Hicimos una gran organización nacional. Tal vez los pioneros y por lo que hizo, por los eventos que se hizo, y porque fui miembro fundador, fue allá por el año 77 y 78 cuando se creó la FAESE, Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre, en Río Cuarto, Córdoba, y se hizo el primer evento en Rosario en el año 78. Bueno, formé parte también de la comisión directiva. Después, con los años, me alejé porque había muchas cosas que no concordaban con mi gusto, con mi parecer, pero bueno, nos basamos un poco en la FAESE y fundamos la FAO y posteriormente ICOU. ¿El mayor encontronazo que viviste? Fueron varios, pero no fueron fuertes. O sea, según desde el punto de vista en que uno lo mire. Allá en un campo de Atalaya me paró un patrullero preguntando por mi persona, me llevó a la comisaría de Magdalena a declarar. Bueno, el comisario estaba medio enojado porque no le habíamos contado de que estábamos investigando. Obvio, en las tapas de Diario Popular, de Gaceta de La Plata y del Día de la Plata salían en la primera plana, en la tapa de los diarios. Ovnis en Magdalena, se pasean oscuros personajes por la zona. Claro, el comisario me dice: Burgos, usted tenga en cuenta que venimos recién de esto era el año 84, 85, salimos de un gobierno dictatorial. Imagínese, me llamó el jefe de policía de la provincia, Walter Stefanini, y me dijo: ustedes están locos, ¿cómo van a permitir esto? Claro, en vez de 150 huellas podían ser 150 carpas de guerrilleros de entrenamiento, y nadie sabía nada. Entonces me dijo: usted tenía que haber hecho la denuncia. Sí, tenía razón, la verdad que después de ahí tomamos ese ejemplo de hacer la denuncia a cada lugar que vamos, ¿no? Y bueno, y después tuvimos encontronazos. Por ejemplo, este astrónomo Luis M., en lo de Mirta Legrand, que me acusó que yo había robado la foto del OVNI 17 del observatorio, una ridiculez, algo payasesco. Otro astrónomo, el decano de la Facultad de Astronomía, Juan Carlos Forte, diciéndome frente a Fernando Bravo en Siglo XX Cambalache, cuando hicimos un programa de la autopsia de Roswell, que las piedras de Uruguay no fueron nunca analizadas en ninguna dependencia de la Universidad de La Plata, porque la universidad nunca toma muestras de los omnílogos, y menos de restos de ovni. Y obvio, yo dije: si a mí no me dijeron que era de otro planeta, a mí me analizaron, lo pagamos y punto. Los que decimos si es o no de un ovni y si es extraterrestre somos nosotros. Y bueno, Fernando Bravo, después cuando terminó en el corte, me dice: Burgo, pensé que se iban a agarrar a las piñas. Digo: no, Fernando, por respeto a vos, al público, eso no iba a ocurrir, pero este señor está totalmente desubicado. Pero yo creo que el mayor encontronazo, porque la gente lo recuerda con el paso de los años, fue allá en 1988, cuando hicimos con Pinky y Lucho Avilés El Pueblo Quiere Saber, que hasta hace muy poco tiempo, incluso Crónica lo pasaba de tanto en tanto, y siempre me decían: Burgos, ¿cómo te peleaste con Romaniuk y esa chica de rojo? La chica de rojo era mi señora por entonces, que también fue fuertísimo las cosas que le dijimos. Pero bueno, después con el tiempo se subsanó, nos amigamos con Romaniuk, pero yo creo que fue un encontronazo fuerte, porque eran dos posturas totalmente diferentes, ¿no? La mística de Romaniuk y la nuestra, que era más objetiva, más de investigación de campo. A las pruebas me remito. Pero bueno, eso tal vez fue lo mayor que tuvimos en tantos años.
¿Y la mejor ficción? Y la mejor ficción fueron varias. Por ejemplo, Los Invasores dio a conocer el famoso plato adasquiano, el proyecto HARP, muchas cosas que muestra la serie de Los Invasores. Después, con el tiempo, se empezó a hablar. Ya con los años, Ve Invasión Extraterrestre desenmascaró el tema de los reptilianos que aparecieron en esta serie allá por los 80, y hoy en día todo el mundo hablando de reptilianos, cuando yo creo que, al menos acá en Argentina, de todos los testigos, jamás ninguno vio un reptiliano, ¿no? Después Star Trek, o sea, Viaje a las Estrellas, cuando se habla de la teletransportación a Tierra, o sea que ya ni siquiera bajan en ovni, sino bajan directamente en persona. Yo creo que esta serie, Viaje a las Estrellas, se adelantó incluso al propio fenómeno ovni, porque los humanoides, en vez de bajar con el plato volador, como muestra la casuística, bajan directamente a Tierra teletransportados. Bueno, también muestra el viaje en el tiempo, a la Tierra, etcétera. Y hubo una serie muy interesante también que no tuvo trascendencia, más bien una película que se llamaba Los Cazadores del Tiempo, que viajaban en el tiempo, pero las huellas que dejaban cuando viajaban, que aterrizaban y que ponían pie en tierra, eran prácticamente las huellas de ovni que hemos investigado tanto tiempo, las huellas esas del tipo seco, deshidratado, con el pasto amarronado. O sea que eso me llamó mucho la atención. Pero yo creo que para mí sigue siendo, por un montón de cosas, la mejor ficción, Los Invasores, ¿no? Con David Lynch. ¿Qué opinás de la hipótesis ET cuando ya pasaron 50 años? Sí, la hipótesis ET sigue siendo la vedette. Yo creo que si hacemos una encuesta, el 80% adopta la hipótesis ET en el cúmulo o en el abanico de otras posibilidades. Obviamente, esto es una recurrencia de casuística, de apariciones. O sea, no es un capricho la hipótesis ET, como hablan estos que viajan en ovni, que tripulan ovni, que forman confederaciones galácticas con otros seres, y toda esa fantochada de los contactados, etcétera, etcétera, hermanos mayores, seres de luz, ascendidos, y bueno, toda una fantochada que nos quieren hacer creer cuando jamás se basaron en un caso, ¿no? Lo que muestra la casuística es que la hipótesis ET tiene sus adeptos por algunas razones muy valederas. Por ejemplo, por citar alguna, el famoso cinturón Van Allen, que rodea la Tierra, esos cinturones que se deben a este físico que los descubrió, y bueno, que donde tendrían la entrada también tanto las cápsulas terrestres como las extraterrestres. Acá, por ejemplo, en Argentina, se comenta que en las alturas de Comodoro Rivadavia, en pleno Océano Atlántico, ya tenemos una de las entradas, y ahí podría ser por las cuales también entran estas naves que cruzan diagonalmente en nuestro país, por La Pampa, Mendoza, y salen por el Pacífico. Esa podría ser una de las causas por la cual el fenómeno es extraterrestre. Después, la nocturnidad del fenómeno. El 70% de las apariciones, en miles y miles de casos en el mundo, y más tomando nuestro país, que tenemos los 5.500 casos, hablan de que el fenómeno es nocturno en su mayoría. O sea, eso habla de que el fenómeno entra al sistema solar desde fuera de nuestro planeta, pero no de Mercurio y Venus, que están de cara al Sol, sino vendría de Marte para afuera. Eso es muy importante, el tema nocturno. Y después la nodriza. Si fueran terrestres, como muchos sostienen, incluso yo sostengo la hipótesis terrestre, ¿para qué van a utilizar nodrizas? ¿Para qué van a utilizar esos gigantescos portaaviones aéreos cuando son de acá? Podrían utilizar platos directamente sin necesidad de tener esas naves nodrizas. La nodriza tal vez esté indicando de que el fenómeno viene de lejos. O sea, en esa parte física objetiva nos basamos en que la hipótesis puede ser muy viable, no en los charlatanes de turno, ¿no? ¿Y de la hipótesis terrestre? Bueno, yo creo que la hipótesis terrestre, soy tal vez uno de los pioneros en marcar esto, porque la empiezo a anunciar ya en los 80. Digo, ojo muchachos, a los ufólogos en los congresos, en las reuniones, les decía, ojo porque hay ovnis terrestres, y me miraban como diciendo, Burgos se volvió loco, Burgos está trasnochado. Y bueno, yo creo que hoy por hoy, si hacemos una encuesta entre la ufología argentina solamente, yo creo que el 80%, el 70 al 80% de los ufólogos admite la presencia de ovnis terrestres, ¿no? Yo creo que esta hipótesis que lancé allá por mediados de los 80 caló mucho y abrió los ojos a muchos que dijeron, pucha, hay algo de cierto, ¿no? Bueno, tal vez el ejemplo sea el libro que edité, Operación Mississippi, que yo creo que está ahí una de las claves por las cuales el fenómeno
o una parte del fenómeno es de origen terrestre. En tu opinión, ¿cuál es la provincia clave del fenómeno? Tal vez Buenos Aires, por la cercanía y por la geografía. A nivel poblacional se lleva las palmas porque el 60% de la casuística está adosada a nuestra provincia, al territorio bonaerense, pero yo sigo sosteniendo, por las investigaciones, por todo lo que el fenómeno dio y es y descubrí, que La Pampa, por el momento, hasta que no me demuestren lo contrario, sigue siendo la provincia clave del fenómeno ovni en Argentina. ¿A quién considerás el mejor ufólogo? Luis Burgos. No, mentira. Yo siempre digo que el mejor ufólogo es el que está por venir, o sea, aquel que va a descubrir el fenómeno, ¿no? Pero que el que esté por venir sea constante, o sea, que no se tome vacaciones o encierros en sarcófagos por año para luego resucitar como han hecho muchos. Que sea un verdadero ufólogo de campo, que tome las herramientas que el propio fenómeno le dé. Así que no creo que haya un mejor ufólogo o peor ufólogo, sino que siempre el que está por venir va a ser el mejor ufólogo y el que, bueno, va a sacar rédito de todo lo que venimos haciendo. Si tuvieras la máquina del tiempo, ¿qué harías? Principalmente dos cosas: viajar a 1896-1897 para investigar la oleada yanqui y comprender y certificar quizás gran parte del fenómeno de hoy, los famosos airship o naves aéreas de aquellos tiempos. Y después, obviamente, volver a la juventud, volver a aquellos años de los 60, 70, 80, para poder tener más tiempo de investigar el fenómeno. ¿Hay algo que nunca pudiste contestar? Sí, lo que ya es un caballito de batalla, para mí y para muchos que han tomado esto como un modelo a seguir, ¿no? Que son las tres cosas de siempre. Yo no sé de dónde viene el fenómeno ovni, cómo hace para venir y para qué viene. O sea, no sé de dónde viene. Teóricamente, todo apuntaría a que el fenómeno es extraterrestre, con aditamentos de ovnis terrestres, pero yo no sé si son realmente del espacio exterior, del tiempo, del interior de la Tierra, de otras dimensiones, están intercalados. Tampoco sé cómo hace. Yo no sé cómo viene el fenómeno ovni, que es el punto clave de los astrónomos. Por ejemplo, Carl Sagan decía que la vida extraterrestre existía en el universo, pero él no creía en los ovnis. Matemáticamente, con una tiza y un pizarrón, demostraba que el fenómeno extraterrestre, que la vida extraterrestre era contundente en el universo, pero él no admitía que vengan en platos voladores y mucho menos físicos de elementos metálicos, ¿no? O sea, ¿cómo hace para venir? Bueno, no sabemos si viene de otro espacio, de otro tiempo. Y en definitiva, ¿para qué viene? ¿Qué le llama la atención del planeta, del hombre? ¿Qué es lo que le motiva a venir? Nosotros estamos en un sol de quinta magnitud, cayéndonos de la Vía Láctea, donde hay miles de millones de estrellas, no solamente en nuestra propia Vía Láctea, sino en las galaxias vecinas. Y bueno, esas tres preguntas, ¿de dónde viene? ¿Cómo hace para venir? ¿Y para qué viene el fenómeno? ¿Qué les interesa? Tal vez los charlatanes de turno obviamente las van a poder contestar porque van a sacar rédito de sus promesas, de sus hipótesis, de sus cosas que dicen, pero el verdadero ufólogo yo no creo que sepa contestar estas tres cosas, porque si no habría que darle el premio Nobel a alguna de las tres cosas que contestan. Decime cuál fue el mejor libro que leíste. Operación Mississippi. Operación Mississippi para mí es lo mejor, porque ahí van a encontrar una buena parte de las respuestas que están dando vuelta hoy en día. Operación Mississippi yo recomiendo que lo lean, porque hay que comprenderlo, detenidamente hay que leerlo, hay que volver a releerlo, porque yo creo que encubierta está la clave de lo que es el fenómeno ovni de hoy. ¿Cuál fue la mayor emoción que experimentaste? Y no hay una, son muchas, porque fueron diferentes épocas. Haber tenido la primer página de internet allá por 1996, haber hecho Omnisciencia, fue la primera página de internet cuando internet prácticamente no existía, que recién venía al mercado. Tuvimos Omnisciencia, que fue la primera página de temática en Argentina, a través de la FAO. Después, bueno, el primer libro ni hablar, ¿no? Fue como otro hijo que nació. Haber estado en Tranca, compartiendo horas con Joliet, el caso número 1 del país, uno de los top 10 a nivel mundial. Estar arriba del cerro Piltriquitrón poniendo una placa en el momento en que comenzó a nevar, allá a 1250 metros de altura. Fueron muchas emociones, por eso no hay una
porque si no faltaría la verdad y haría descender a las otras. ¿Y el mejor proyecto elaborado? Creo que fue la cápsula del tiempo, por la gestación, por la ambición y también por los momentos emocionantes que vivimos, ¿no? Ojalá esto perdure allá en Máximo Paz, en el sur de Santa Fe, esta cápsula que va a ser abierta el 24 de junio de 2117, con ufólogos de época, obviamente, tal vez algún bisnieto, tataranieto incluido, y que bueno, y que ahí está gran parte de lo que es la ovnilogía argentina, estamos prácticamente todos, y yo creo que fue el mayor proyecto para generaciones venideras. ¿La mejor nota que te realizaron? Fueron muchas, fueron tantas que hay que pensarlo varias veces. Tal vez estar 2 veces almorzando con Mirta Legrand a mí me catapultó para ser muy conocido en el país. El tema de la autopsia de Roswell en simultáneo con el mundo, esa noche alcanzamos con Fernando Bravo en Siglo XX Cambalache 28 puntos de rating, una cosa impresionante para un tema ovni. Fue el programa de mayor audiencia de la temática ovni en el país. Después Diario Popular, con todo lo que nació el caso Atalaya ya por el 85-86, toda la manija que me dio fue una cosa realmente impresionante durante 30-40 años, pero de la mano de Sergio Tomar, obviamente. Y Sergio Tomano, yo creo que Sergio, lamentablemente fallecido hace muy poco tiempo, me realizó una nota que salía un poco del fenómeno ovni, sino que hablaba del personaje de Burgos, y yo creo que fue la mejor nota cuando tituló "Algún día los ovnis contarán cómo los investigaba Burgos". Eso para mí fue mortal. ¿La mejor anécdota? Sí, yo creo que con esto que estamos haciendo en Omni Radio y Code, en la sección Cuentos Asombrosos, ahí estamos contando todas las anécdotas que tuvimos en 5 décadas, ¿no? La película Investigación Omni, una película trunca, la noche de Atalaya del 4 de marzo, cuando yo digo, bueno, somos 7, uno queda vivo, los otros 6 van a ser ceniza como los invasores. El caso en el volcán allá por el 2001, cuando Mengui, Fernando, el fotógrafo nuestro, sintió un sonido gutural allá arriba en la montaña y salió corriendo y fuimos a ver qué pasaba. Fueron varias, pero tal vez también cuando después se sinceró este astrónomo o estudiante de astronomía devenido en astrónomo posteriormente y detractor número 1 en el país del Observatorio Astronómico de La Plata, se sinceró y me dijo de que vaya a ver una huella ovni. ¿Cómo? Si ese detractor ovni no cree, me manda a ver una huella ovni. Bueno, las dos caras de la moneda, ¿no? Así que hay varias. Decime cuál fue tu mejor fuente de información. Y mi banco de datos que lo empecé allá por 1969-70, en los mismos comienzos de que empiezo a investigar el tema, ¿no? A recolectar información. Se me ocurrió hacer una estadística que después la fui puliendo. Hoy en día, a través de la tecnología de internet, tenemos un banco de datos de 5.500 casos, de recortes de diario, de prensa, de otros ufólogos, de boca en boca, casos investigados por nosotros. Forman 5.500 casos que yo siempre digo, allí está la clave, la casuística. Esto no pasa por una cuestión de creencia. El fenómeno es que yo creo en los ovnis por tal y tal cosa. El fenómeno muestra, es algo de realidades con metodologías a aplicar. El mismo fenómeno nos da todas las herramientas para saber sus comportamientos, sus preferencias, sus actitudes, sus patrones horarios, sus lugares elegidos, su geografía, cómo se comporta. O sea, está en nosotros después interpretarlo y ser objetivos. Por eso siempre nos movemos por la casuística. El fenómeno nos da la casuística. El ufólogo de campo o el analista que quiera aprender el fenómeno se va a basar en la casuística. El charlatán va a decir que tiene contactos, que se lo llevaron, que tiene contactos telepáticos, recibe mensajes, lucra a través de los personajes que ya conocemos, lucra con la gente dando cursos, conferencias, mensajes redentoristas, pone a Cristo adentro del plato volador, pero bueno, allá ellos, ¿no? Yo creo que va en decadencia el fenómeno contactismo hoy en día en Argentina porque pasaron 50 años y no han avanzado un paso. En cambio, la investigación de campo va avanzando y ya sabemos más o menos cómo se mueve el fenómeno ovni, al menos en Argentina, ¿no? Luis, ¿qué investigás? ¿O a quién? Y el fenómeno ovni contemporáneo, aquel que nace en el año 47. O sea, yo lo tomo 22 años después, lo tomo a partir de 1969 con 22 años de casuística. Pero siempre investigo el fenómeno. Yo,
Por ejemplo, siempre digo que no puedo dirigir una orquesta, tocar el piano, el violín, hacer de público y aplaudir de la platea. Eso es imposible. Otros lo hacen, allá ellos. ¿Y quién les cree? Yo no puedo ser omnílogo, parapsicólogo, arqueólogo, investigador de la Biblia, etcétera, etcétera. Sería una falta de respeto. Yo investigo el fenómeno ovni contemporáneo. Y bueno, y desde 2002 investigamos o adosamos las mutilaciones en Argentina, que es otro enigma asociado por resolver. Reitero, no es cuestión de creencia el fenómeno ovni. Aquel que cree está frito, está sonado. No es cuestión de creencia. ¿A quién combatís? Y por ejemplo tenemos dos frentes de combate. Uno siempre obviamente son los detractores, más los detractores oficiales. Léase Fuerza Aérea Argentina, comisiones oficiales, paupérrimas comisiones oficiales, astronomía, meteorología, el CONICET, el SENASA con el tema de las mutilaciones, etcétera. ¿Para qué gastan tanta plata de algo que no existe? Si no existiera, no sé para qué se gastan tanto en negarlo, en formar comisiones, en hacer investigaciones para tirar abajo el tema, etcétera, etcétera. Pero son detractores oficiales a los que hay que combatir. No el detractor que se le ocurre negar el tema por negarlo, que no tiene conocimiento de investigación de campo, nada, que lo niega desde una computadora, desde un gabinete. Eso no nos interesa. Pero después, el otro frente importante es el mercantilismo. Un mercantilismo despiadado que creció mucho en las últimas décadas en el país, que realmente aborrece, porque son mercantilismos privados, son pilluelos, sobre todo viniendo de la mano de propios ufólogos, ¿no? Son los que ponen el signo peso en la estructura del ovni, más allá de cualquier fraude o prensa amarilla. Eso realmente hay que combatirlo. El mercantilismo generalmente viene de la mano mesiánica, o sea, la bandera que enarboló allá por los 70, 60, Romaniuk, que era un amante del mesianismo, del fenómeno ovni, tuvo la valentía, Romaniuk, de nunca cobrar un peso, y eso yo lo que siempre rescato. Nunca lucró con el fenómeno ovni. Que se haya equivocado, que haya tenido aciertos, errores, es harina de otro costal. Pero realmente sus alumnos, mamita, sus alumnos, la escuela que dejó, si se levantara de la tumba hoy en día, y no sé, les pone un 0 a todos, los aplaza, porque todos los alumnos que dejó él y otros mercantilistas que iban a la par, hoy en día realmente aborrece esto, reitero, aborrece, porque no hacen otra cosa que lucrar con un tema que tanto investigó don Pedro y que no siguieron su escuela. No lucrar con el fenómeno ovni, no hacer plata, no vivir del fenómeno, no poner el signo peso adosado a la estructura del ovni. Eso realmente es lamentable, y lo más lamentable es que esto sigue pululando en el país y en todo el mundo, pero acá en Argentina son como los gorriones, cada vez hay más. ¿Cuál sería tu mejor recomendación para las nuevas generaciones de ufólogos? Y ser investigadores de campo. A los jóvenes, apartarse del consumismo de internet, no acercarse cuando hay un fenómeno ovni que hacen las vigilias o jornadas de observación, no acercarse al fenómeno, ojo con esto, ni tampoco huir, contemplarlo en toda su magnitud, documentarlo, y bueno, investigarlo ellos mismos han visto, y si no investigar a los propios testigos de ovni. Esto, ante una experiencia hay que recordar todo, trabajar sobre lo que el propio fenómeno brinda, reitero, la casuística, esto es una realidad. Esa es la mejor recomendación, que sea la investigación de campo por sobre todas las cosas y la objetividad. Tu mayor agradecimiento. Y el mayor agradecimiento yo creo que es a la gente por todo lo que nos ha apoyado, me apoya personalmente, a la prensa por toda la manija que me dio a partir de 1985, cuando a un año de formarse la FAO ya éramos muy conocidos en el ambiente radial, escrito, televisivo, a las amistades cosechadas, porque más allá de que uno ha compartido asados, mates, noches de vigilia con testigos que después no los puede ver muy seguido, queda una amistad con el tiempo, ¿no? Y eso es realmente muy valorable, muy importante para la fase espiritual de uno. Y después a los ufólogos amigos que han quedado desparramados en cada provincia y que permanecen, como digo siempre, al pie del cañón, investigando, informando, y por ahí nos vemos de tanto en tanto. Ese es el mayor agradecimiento. Decime qué es lo que más extrañas. Y es los que estuvieron investigando al lado de uno, acompañando en cada investigación, en esta locura,
y que lamentablemente partieron sin saber la verdad, ¿no? Es muy triste, que incluso nos puede tocar a nosotros mismos, años y años investigando y no saber qué se investigó, no llegar a una conclusión. Eso es lo que uno siempre va dejando en el camino, lo que va extrañando en esta carrera de ufólogo. Decime qué es lo que no pudiste hacer o te quedó en el tintero. Y esto tal vez, no sé, siempre me quedó las ganas de hacer un programa de televisión, ¿no? Para llegar masivamente a todos los públicos, trascender a otros públicos. Lo que pasa es que esto fue un trabajo de hormiga, también muy costoso, la producción, etcétera. Pero tal vez eso nos quedó como una espinita ahí, que no pudimos hacer un programa a medida y como nosotros quisiéramos. Pero tal vez lo que quedó en el tintero es que, por ejemplo, yo soy de Ensenada y siempre llevo la bandera de mi lugar natal, obviamente, por más que viva en La Plata, en Berisso, haya vivido en otras ciudades. Nunca Ensenada me reconoció como tal, y estando en los mejores programas de televisivos, con mucho rating, y en las notas que siempre me hacen, siempre reitero de Ensenada, nunca se me reconoció, ¿no? Y bueno, eso realmente quedó en el tintero como algo que, bueno, allá tal vez algún día se reconozca con el tiempo, pero bueno, son dos cosas que tampoco hacen a rasgarnos las vestiduras, pero son dos cositas que quedaron ahí pendientes. Y llegamos a la pregunta número 50. Decime cuál es tu mayor deseo. Bueno, antes de terminar, muchísimas gracias a todos por haber escuchado estas 50 preguntas en 50 años de investigaciones, y a disfrutar los momentos, porque sin duda lo mejor está por venir, ¿no? El mayor deseo es que, lo digo siempre, y siempre esboza una sonrisa a aquel que lo escucha, es que el último minuto de vida se aparezca quien está detrás del fenómeno OVNI, y me diga: bueno, Burgos, te quedan 60 segundos de vida, fui yo, aquel que estuviste investigando durante tanto tiempo, prácticamente durante una vida. Y ahí, como digo siempre, muero contento como murió el sargento Cabral. Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias a vos, Lucía.